Hermano, le voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la carta a los Efesios. Vamos a leer carta a los Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Efesios, capítulo número 6, versículo 12. Gloria a Dios. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. El tema, hermanos, que vamos a ver en esta noche es Satanás y los demonios. Satanás y los demonios. Hermanos, la Biblia nos enseña que la vida cristiana, hermanos, no se desarrolla únicamente, hermanos, en el plano visible o tangible, sino que, hermanos, detrás de todas las luchas y tentaciones que vive el creyente o que enfrentamos, hermanos, los cristianos cada día, existe, hermanos, una realidad espiritual que no siempre, hermanos, podemos percibirla, no siempre podemos verla, hermanos, con los ojos naturales. El apóstol Pablo, hermanos, en esta porción nos deja claro cuando él afirma que no tenemos lucha contra carne y sangre, dice. Oigan, entonces, hermano, ahí lo que el apóstol Pablo está diciendo, o el escritor sagrado, digámoslo, lo que está diciendo que nuestra lucha no es humana, no es contra personas humanas, sino que nuestra verdadera lucha como creyentes es, hermano, contra fuerzas espirituales de maldad. O sea, es una lucha contra Satanás y las fuerzas demoníacas. Mire qué tremendo, hermano. Y estas fuerzas demoníacas, hermano, operan en un ámbito espiritual que tienen un propósito, y es de oponerse a la obra de Dios, y que también, hermano, afecta a la vida del creyente. Hermano, usted sabe que el cristiano, el creyente, tiene un enemigo, hermano. Amén. Tiene un enemigo que se llama Satanás. Este es el enemigo del cristiano. El enemigo del creyente es Satanás. Y como le digo, Satanás, hermano, no solamente tiene un odio contra Dios, sino que tiene un odio contra aquellos que han sido redimidos por Dios. El escritor de los Efesios, hermano, describe un reino espiritual organizado. Oiga, hermano, aquí esta carta a los Efesios nos va a enseñar, hermanos, que este reino espiritual, que es, hermano, opuesto a Dios, está bien organizado. Y, hermanos, fíjense bien cómo lo dice la palabra del Señor. Usa estos términos que nos muestran, hermano, una jerarquía bien organizada de estas fuerzas de oposición. Mire cómo dice ahí. Dice que son principados, potestades y gobernadores. Oiga, hermano,
Son, hermano, como usted nota ahí, está hablando, hermano, de rangos espirituales que están bien organizados. Y cada uno, hermano, representa una categoría de actividad demoníaca o nivel de autoridad diferente. O sea, hermanos, que hay ciertos demonios que tienen funciones diferentes. Hay, hermano, demonios encargados, hermano, de provocar guerras. Hay demonios, hermano, encargados de promover, hermano, la sodomía, de provocar el homosexualismo. Hay gente que dice, mire, que la persona así nació, dice, o ya trae más hormonas femeninas que masculinas, porque el hombre trata la manera de buscarle, hermano, una respuesta a algo que no es la realidad, sino que detrás de todas esas perversiones está, hermano, Satanás y sus demonios. Y como le digo, todos estos principados y potestades y gobernadores están, hermano, bien organizados, porque su lucha es contra Dios y contra su obra. Amén, hermano. Esta es la lucha, hermano, de Satanás y los demonios. Es una lucha contra la obra de Dios. Y como le digo, estas fuerzas demoníacas o estos demonios están bajo el control de su jefe, que es Satanás. Las batallas espirituales del creyente, hermano, ¿cuántos sabían, hermano, que todos los días libramos una guerra espiritual? ¿Cuántos tuvieron guerra ahora espiritual? Mire, hermano, ya vamos a ver, hermano, hay veces que nosotros pensamos de que a veces hasta la debilidad del creyente, pensamos que es algo natural. No, hermano, detrás, hermano, de todo eso está Satanás. Mire, vamos a ver primero, hermano, las batallas espirituales del creyente y que hay diferentes tipos de lucha en la vida cristiana. Número uno, hablando de las batallas espirituales del creyente y de esas luchas, vamos a ver, número uno, las tentaciones. Oiga, las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, provienen de dos fuentes principales que son, oiga, las tentaciones vienen de dos fuentes. Número uno, nuestra naturaleza caída. Y número dos, Satanás. O sea que hay ciertas tentaciones, hermano, que ya están dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza caída. Nuestra propia naturaleza humana tiene deseos, pasiones y debilidades. O sea, ya están dentro de nosotros esas tentaciones. Por lo tanto, hermanos, eso nos quiere decir, podríamos decir, que uno de esos enemigos somos nosotros mismos. Amén, hermano. Hermano, oiga, entre las luchas del cristiano no solamente podemos ver hacia afuera, que a veces nosotros decimos, no, si es que yo soy buena gente, si ahí los demás son los malos. A veces siempre, hermanos, siempre vemos hacia afuera y decimos, es que aquellos son malos, el diablo es malo, el Satanás, dice. Pero muchas veces, hermano, como la palabra de Dios lo va a mostrar aquí, las tentaciones provienen de nuestra naturaleza caída.
A veces, hermano, como les digo, siempre culpamos, hermano, al diablo, hermano, culpamos a la gente. Es que, mire, ellos le ponen la tentación a uno, dice alguien. Hay cristianos que dicen, no, es que, mire, yo estoy tranquilo, pero si la tentación es la que viene, dice. La tentación está allá afuera también, pero dentro de nuestros miembros, nuestra naturaleza caída, tiene deseos, pasiones y debilidades con las cuales el creyente debe de luchar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, el creyente tiene que estar consciente de que nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha interna. Ese es un punto. Reconocer nuestra naturaleza, ¿no? Y la verdad es que uno debe de decir, así como Pablo decía, hermano, miserable de mí. ¿Por qué decía miserable de mí? Porque decía, porque tengo este cuerpo de muerte. Lo que quería decir que este cuerpo que tenemos es pecaminoso. Es un cuerpo, hermano, inclinado hacia el pecado, inclinado hacia la maldad. No es, hermano, a veces nosotros siempre, como le digo, siempre nos justificamos que somos buenos nosotros. No, hermano, tenemos que estar conscientes de que no somos buenos por nosotros mismos, porque tenemos esa naturaleza caída. Vaya, ese es uno. Como le digo, las tentaciones provienen de dos fuentes. Número uno, nuestra naturaleza caída. Ahí nacen las tentaciones. Y número dos, Satanás. Porque Satanás, hermano, tienta. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Sí? Ya vamos a ver los textos bíblicos, hermano. La influencia de Satanás que busca alejarnos de Dios. ¿Por qué nos tienta Satanás, hermano? Porque él lo que pretende es que nosotros pequemos contra Dios, que nosotros nos alejemos de Dios, que nosotros nos apartemos de Dios. Por eso nos tienta. Entonces, veamos, hermanos, las tentaciones que están dentro de nuestra propia naturaleza. ¿De dónde salen? Leamos San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mire, si usted me acompaña ahí, hermanos, en la lectura de la palabra, veamos qué nos dice San Mateo 15, versículo 19. Oye, hermano. San Mateo 15, versículo número 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Oigan, ¿de dónde salen los malos pensamientos? No es que el diablo me puso estos pensamientos, sí también, pero aquí lo que nos está diciendo que nuestra naturaleza caída, de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y ahí etcétera, hermano, todo lo que usted le quiera poner, sale del corazón. Por eso dice un versículo de la palabra de Dios, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vaya, ese es un punto. Y ahora veamos Satanás, que también, hermano, es una fuente de tentación. O sea, él nos induce, o nos, hermano, sí, nos induce hacia el mal, nos tienta. San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. San Mateo,
capítulo 4, versículo número 1. Mire cómo dice ahí, hermano, San Mateo 4, 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si usted nota ahí, voy a explicar esta parte porque es interesante, que dice que el Espíritu Santo en otra porción, no sé si en otra porción o en otra versión de la Biblia dice, fue impulsado al desierto. Pero lo que le quiero decir ahí, que dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. La tentación, o en este caso la prueba, porque aquí hay que entender algo bien interesante, hermano. La palabra tentación y prueba en el libro de Santiago, que habla mucho de la tentación, usa casi la misma palabra para referirse a las dos cosas. Tentación y prueba. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hay tentaciones que son una prueba. En el caso la tentación de Jesús era una prueba para él. Porque ¿quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo. Para ser tentado por el diablo, para ser probado, pues. Para ver la fidelidad, hermano, para ver el temple del Señor. Porque ahí dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Es una prueba. Entonces, todo creyente va a tener que ser tentado como prueba para ver su fidelidad a Dios. Entonces, dice que el Espíritu lo llevó, pero quien lo tentó fue Satanás. Él tienta para que la persona falle o peque. Y como le digo, a veces nosotros podemos pensar, hermano, bueno, hay ciertas cosas que no parecen ser pecado. El problema es que usted le está haciendo caso al diablo. Porque Satanás lo que le digo al Señor, si eres hijo de Dios, oiga la tentación, hermano. Es una tentación engañosa, porque le está diciendo, si eres hijo de Dios. Él hubiera dicho, si soy, pues, eso debe ser cierto. Pero hermano, Satanás lo que quiere es que usted le haga caso. Eso era verdad que era hijo de Dios, pero él no necesitaba andar probando nada, hermano. Él sabía quién era. Pero veamos, ahí vemos que la tentación viene de afuera, en este caso, de Satanás. En el caso de Jesús, la tentación no podía venir de adentro porque su naturaleza era sin pecado. Vea, Él es Dios y su naturaleza era una naturaleza pura. Pero veamos otra tentación que viene de afuera por medio de Satanás. Hechos capítulo 5 verso 3. Hechos 5 versículo 3 dice: Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro, Ananías, este era un cristiano, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Usted conoce esta historia, hermano. Cómo ahí, hermano, viene la influencia de Satanás, viene la tentación de Satanás y hermano, mire, llena el corazón, dice ahí, de Ananías. O sea que Satanás, hermano, de afuera influencia. Y le dijo, le puso ese pensamiento primero a Ananías. No, hombre, si mira, vendela y decir que la vendiste en $5,000 y que todo lo vas a dar, pero en realidad él la había vendido en 7,000. Un ejemplo, hermano. Pero vos decís que la vendiste en 5 y los que está dando todo. Ese era el problema, era ese, hermano. La deshonestidad, la mentira. No le dice, y no era tuya, pues ¿qué te costaba decir? Mire, la vendí en 7,000, me voy a quedar con 2,000 y voy a dar 5. Gloria a Dios, hermano. Si es que no era lo malo, es que lo que quería era aparentar que todo lo daba y se quedaba sin 5. Ese es el problema, era ese. Hermano, ahí es donde yo le digo que Satanás puede ponerle en su corazón una mentira. Y ahí es donde el creyente, hermano, debe rechazar toda influencia del diablo que venga como mentira. Como le digo, aquí Satanás los tentó a él y a su esposa para que pecaran mintiendo. ¿Y qué se ganaron, hermano? ¿Ah? ¿Qué ganaron ellos con esa mentira? Dios los mató a los dos. Mire qué tremendo esto. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, otra manera en la que Satanás lucha contra el creyente, vea, o sea, es en las oposiciones. Veamos esto, hermano. Primero hemos visto las tentaciones. Ahora vemos, hermano, cómo Satanás y sus demonios luchan contra el creyente a través de las oposiciones. Hermano, eso es cuando Satanás se opone al avance del Evangelio. Hermano, si hay alguien que se opone al avance del Evangelio, es el diablo y sus seguidores. A eso me refiero a los demonios, a los espíritus y a todos los que aparecen aquí, que dice gobernadores, miren, vea, potestades, principados. Entonces, hermano, veamos cómo actúan, hermano, estas oposiciones. Muchas veces, hermano, Satanás y sus demonios se oponen al avance del Evangelio, sembrando desánimo en los creyentes. Hoy, hermano, la mayoría de la gente dice, no tengo ganas, dice. Cuando a veces no saben, hermano, que detrás de todo eso puede estar Satanás. Tal vez le dice, ¿para qué vas a ir? Aquí quedate. Sí, es cierto, aquí me quedo viendo televisión. Pues ya no percibimos, hermano, que el diablo está detrás de todas esas influencias, hermano. Y mire, sembrando desánimo en los creyentes, intenta impedir que el Evangelio prospere y que las personas se acerquen a la fe. Eso es feo, hermano. Hermano, ahí es donde el creyente debe resistirlo y reprenderlo en el nombre de Jesús.
Qué galán es cuando usted dice: tengo pereza, pero la reprendo en el nombre de Jesús. Levántate y andate. Hermanos, nosotros mismos podemos exhortarnos para no rendirnos, para seguir adelante. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos una lucha, hermano. Amén. Cuando usted tenga ganas de ser rebelde, repréndase. Es que es cierto. Cuando usted tenga ganas, hermano, de llevar la contraria, repréndase. Es que ninguna fuerza de oposición es agradable a Dios. Esas fuerzas de oposición actúan en el momento en que se está compartiendo el mensaje de la palabra. Hermano, antes salían unos libritos así que se llamaban, bueno, yo siempre hay, creo, que se llaman chic. ¿Cuántos se recuerdan? Unos libritos así chiquitos que tienen como caricaturas de la última llamada, creo que se llama la organización evangelística, en donde aparece, hermano, cómo el diablo actúa muchas veces y lo hacen al diablito así como chiquito, influenciando a la gente. Cuando la gente está oyendo la palabra, el diablo está ahí pellizcando a un niño para que llore, para hacer bulla, para que no oigan. Hermano, el diablo está ahí, quiero ver qué otra cosa hago, les voy a dar más calor. Empieza a soplar aire caliente, qué calor. Y este mensaje que nunca termina. Hermano, Satanás ahí está apoyándola. Ay, me duele aquí, me duele allá. Hermano, para que usted no se concentre en la palabra de Dios, Satanás ahí está, le mete un pensamiento. Acuérdate que has dejado los frijoles por allá, a ver si no va a llegar el gato y te los va a botar. Y ahí está Satanás tirando dardos por un lado, por otro. Y nosotros ya ni nos acordamos que el diablo nos ataca. No nos importa que el diablo nos interrumpa. Si nos da la gana y suena el teléfono, hoy somos capaces de salirnos, hermano, a ir a hablar hasta de afuera. Hermano, es la verdad, hermano. De veras. Ya mi mamá siempre le dice: siempre que estés en un culto, apague el teléfono, porque estás honrando a Dios. Si se te olvidó y de repente sonó, pues bajarle y dejarlo en vibrador, hermano, porque muchas veces hemos perdido la reverencia a la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, hermano, allí, en ese momento. Distracciones que el enemigo puede poner, desinterés en la palabra, perturbaciones. Hay una persona que me dijo hace poco, yo me pongo a pensar, es que no nos damos cuenta, no se dan cuenta que es el diablo. Dice que cada vez que dice, hoy sí voy a ir a la iglesia, le empieza a sentirse mal y que siente que le pica la garganta, que no puede hablar, siente que siente que mejor ya no voy, dice, mira, esas se llaman perturbaciones. Que de repente cuando quiere ir, se siente que ya está enferma la persona. De veras, no le meto, ¿es cierto? Porque Satanás actúa de muchas maneras y no nos damos cuenta. A veces hasta estar platicando a la hora de la prédica. Mira, hay gente, hermano, que toda la semana no lee la Biblia, pero cuando está oyendo el mensaje, ahí está leyendo otros libros de la Biblia, y a la hora de la prédica, el momento de estar prestando atención, leyendo lo que nunca lee ni en su casa. Pero eso se debe porque no entendemos, hermano, el ataque del diablo y las influencias de Satanás. ¿No es cierto? Así de repente nomás vengo y ya tengo sueño. Qué raro. Satanás le dice: duérmase, niño, duérmase ya. Él viene el hombre. Y de repente empieza, tal vez el mensaje ahí está, y usted ya tiene sueño, comenzando, ¿no? Pero ya se está durmiendo. Y no nos damos cuenta que es perturbaciones del diablo. Es cierto. Miren lo que dice Lucas 8:12.
para que vea cómo el diablo no quiere que las personas oigan la palabra de Dios, que no, hermano, su vida no sea edificada con la palabra. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, Satanás está detrás, queriendo quitar la palabra, queriendo estorbar, queriendo, hermano, perturbar la palabra de Dios. Dice: Satanás, no hay, ahorita se la quito, dice el diablo. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo número 8, también nos habla de cómo Satanás resiste para que la palabra sea oída. Y aquí, hermanos, Satanás va a usar a una persona para estorbar que una persona oiga y ponga atención a la palabra. Hechos 13:8 dice: pero le resistía o se oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, mire lo que hacía procuraba apartar de la fe al procónsul, que no oyera. Esa es mentira, no le creas, lo que está diciendo no le creas. Esto es lo que hace Satanás. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahí vemos cómo, hermano, Pablo se enfrenta a este hombre, Elimas, que quería estorbar que ahí, hermano, el procónsul, que era un gobernante, oyera la palabra. Y él estaba ahí oponiéndose, siendo de estorbo. Y ahí, pues, Pablo lo deja ciego, no él, sino Dios. Porque le dice: enemigo de toda justicia, hijo del diablo. Entonces, hermano, ahí vemos esa parte de la oposición. En Apocalipsis 2:10, mire cómo dice. Mire esta otra parte. Satanás, como tiene un odio contra el pueblo de Dios, como tiene un odio contra los creyentes, porque los creyentes, hermanos, son luz en este mundo. Amén, hermano. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Mire cómo es el diablo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermano, aquí vemos parte de las oposiciones que Satanás, hermano, es capaz de echar con tal de detener la obra de Dios, meter a la gente a la cárcel. De veras, para debilitarlo, para que renuncie, para que baje la guardia, hermano. Pero nosotros tenemos que saber y estar conscientes que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Amén, hermano. El creyente debe de cuidar su corazón. Otra manera en la que Satanás lucha contra el cristiano o contra los cristianos es por las influencias. O sea, es influenciado
Y eso de influencia habla de una fuerza que lo domina a hacer cosas que no debe de hacer. Hacele esto, o hace esto otro, dale, dale, dale. Ese es Satanás. Mire, hermano, veamos eso. Eso se produce cuando Satanás llena el corazón de los hombres hasta el punto de obsesionarlos. Una obsesión de que tengo que hacer esto. Como aquellos que le dicen, matate, matate. De todas maneras, no te quieren. Mire, hermano. Hoy hay niños, hermano, que se quitan la vida. Hace poco estuve viendo uno. Y alguien puede decir, no, es que la decepción lo mató. No, sí, o sea, Satanás usa todos los medios, hermano, y ahí en ese momento cuando la gente está, hermano, decaída, hermano, cuando ha llegado a estar decepcionado, deprimido, le dice, mejor matate. ¿De qué te sirve? ¿Verdad? No, hombre, esta no es vida. Mira, nomás te muras, para el cielo vas. Y tal vez es un delincuente. Pero Satanás es mentiroso. Entonces él lo que hace es obsesionarlo. Veamos aquí lo que pasó con este hombre, hermanos, que era alguien muy cercano a Jesús. San Juan 8:44. San Juan 8:44, miren lo que dice ahí. San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estas palabras las está diciendo Jesús a unos religiosos de su época. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué les dice eso el Señor? Por esto. Porque les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí vemos, hermanos, que ellos estaban haciendo los deseos del diablo. Por eso el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Dios no es su padre. Ellos decían, nuestro padre es Dios, nuestro padre es Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo porque los deseos de él es que quieren hacer ustedes. ¿Qué querían hacer ellos? Matarlo, destruirlo. Se oponían a él, lo criticaban día y noche al siervo de Dios. Y dice el Señor, sigue ahí, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos ahí que Satanás actúa influenciando a otros para pecar. Y a veces no me gusta hacer muchos comentarios a veces en las redes sociales. Una vez sí puse algo. Porque hay gente, hermano, que pone algo para generar pleitos en las redes sociales. Ponen algo para que un cristiano le aviente a otro y se arman una. Y yo le puse ahí. Estos que ponen estas publicaciones para generar odio, le dije, a saber a dónde viene eso. Hermano, no se sabe ni quién es su padre, pues. Porque, hermano, eso no puede ser, hermano. Pero esto lo que hace es influenciar al odio y al pleito. El creyente debe cuidar su corazón de contaminarse. No permitamos que nada malo entre en nuestro corazón.
odios, rencores, resentimientos. Mira, 3 cosas. Resentimiento. Mira, resentido. Eso no puede haber entre nosotros, hermano. El creyente debe de tener un corazón perdonador al instante. Amén, hermano. Sí, no puede haber resentimiento, no es bíblico. El resentimiento contamina el corazón, el rencor, el odio. Eso es lo que nació en el corazón de Judas. Porque de Judas vamos a hablar ahorita. Mire, San Juan 13, versículo 2. San Juan 13, 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, oiga, aquí lo que sucede es que Satanás puso un pensamiento en el corazón de Judas. Ahí es donde nosotros cuando sabemos, hermanos, que hay un pensamiento que está bien en nuestro adentro, decir, bueno, no me reprendo este mal pensamiento. ¿Vea? Reprender esos pensamientos que sabemos que no son agradables a Dios. Pero cuando nosotros los dejamos, hermanos, y ahí están, y ahí empiezan, hermanos, ya a enraizarse. Miren lo que pasó con Judas. Primero Satanás le había puesto en el corazón. Él lo que tenía que hacer es reprenderlo y sacarlo. Pero como el Señor, hermano, no nos obliga, hermano. Él nos dice, apártate del mal. No permitas esto. Pero nosotros somos responsables de cuidarnos. Entonces dice, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ese lo fue el primero, entregarlo, él no es nada. Satanás le dijo a Judas, ese dice que es el Mesías, ese no es nada. Ese es un farsante, es un mentiroso. No, hombre, mira, él no es. Pero se dejó que ese pensamiento le llegara al corazón y dijo, es cierto, este no es nada. Ahí está. Después, hermano, cuando nosotros ya nos hemos dejado influenciar, caemos en un peligro. Las posesiones. ¿Cómo una persona puede llegar a ser posesionada por Satanás? Veámoslo poco a poco. Las posesiones satánicas se dan cuando una persona le ha abierto la puerta a Satanás. Una vez explicamos, hermano, bueno, hay un tema que se llama las posesiones, casi no, una sola vez creo que toqué un punto de eso, que hablaba de las posesiones diabólicas, cómo es que la gente le abre la puerta a través de películas satánicas, hoy a través de juegos satánicos que juegan los hipotes, los niños, los papás ni siquiera saben qué es lo que están jugando. Vea, hermano, le abren la puerta al diablo, la música satánica. Hermano, señas, símbolos diabólicos le están abriendo la puerta al diablo. Pero también le abrimos la puerta al diablo a través de la rebelión, porque la rebelión es traída por Satanás. Veamos,
La persona, cuando, hermanos, le ha abierto la puerta a Satanás, ya sea por el pecado, porque también, hermano, el pecado le abre la puerta a Satanás, pero eso va aumentando cada día más, vea. La desobediencia, la rebeldía, el rechazo a la verdad, tienen lugar cuando uno o más demonios, mire cómo se da la posesión, tiene lugar cuando uno o más demonios entran en el cuerpo de una persona para poseerla. La persona está siendo utilizada por el diablo porque le ha dado cabida, ha dejado que su corazón se llene primero de malos pensamientos, de resentimiento, de odio, y ahí no puede morar. Puede morar el Espíritu Santo en un corazón lleno de odio, hermano. Pregunto. No se puede. Es imposible. Entonces, Lucas 22:3, mire cómo dice. Aquí ya vemos, hermano, el trayecto que ha venido Judas. Primero, hermano, siendo influenciado por el diablo, que a él le metía malos pensamientos. Primero comienza, hermano, mire cómo comienza Satanás. Judas era el tesorero del maestro, del grupo de apóstoles. Era el tesorero. ¿Y qué dice la Biblia? Que sustraía de la bolsa, dice. Ahí dice. O sea, él daban ofrenda y porque dice, muchas viudas, hermanos, ayudaban al maestro. Allí dice la Biblia, una vez tocamos el tema de las viudas que ayudaron mucho al maestro, gente adinerada, y él llevaba la bolsa. Cuando le daban, hermano Judas, gloria a Dios, mire, quiero donar esto para el ministerio del maestro. ¿Cuánto es? $500. Gloria a Dios. Dios la va a bendecir más, hermano. 100 para mí, 400 para la obra. Hermano, ahí él se echaba, porque ahí dice que sustraía. Entonces todo nace en el pecado. El pecado, hermano, si hay algo que trae maldición para nuestra vida es el pecado, hermano. Hay gente que cree que Dios lo va a engañar, o que, hermano, Dios no lo está viendo. Uno mismo se sala. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la persona que anda ahí ni siente por dónde le caen las bendiciones, por allá, por acá, por aquí, por atrás. Porque, hermano, Dios va a bendecir la honestidad. Eso es un hecho, hermano, innegable. Y cuando usted más da a Dios, más le da a usted. Eso es una verdad. Y mire, aquí la regó este Judas. Cabezón. Mire, Lucas 22:3. Mire cómo dice ahí. Después de que Satanás solamente lo influenciaba, el último paso es meterse en él. Porque Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas. Fíjate esta parte, hermano. Allá dice, unos tiempo antes, Satanás solamente le ponía en el corazón de Judas, solo le ponía. Pero como el pecado persiste y se va hundiendo más, llega un rato en que Satanás se mete, porque ya le abrió la puerta. Y dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Mire qué tremendo, hermano. Estuvo entre los salvos y no logró la salvación. Qué feo es tener la oportunidad de haber estado tan cerca y condenarse.
Qué terrible. Entonces, las posesiones diabólicas no pueden darse en un creyente verdadero. Cuando dan gloria a Dios por eso. Ya vamos a ver, las posesiones diabólicas no pueden darse en un creyente genuino. San Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o sea, las fuerzas de oposición diabólica, porque mayor es el que está en vosotros. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, y por lo tanto cuidamos nuestro corazón, ¿cómo va a poder entrar Satanás, hermano? No puede, porque el Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios, hermano. Entonces nuestro cuerpo es propiedad divina. Nuestro cuerpo es propiedad divina. Le pertenece al Señor. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados. Mire qué bonito. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oye, hermano, nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. Y es templo del Espíritu Santo, dice ahí. Qué bonito, hermano. Hermano, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice, hermano, ni siquiera nosotros nos pertenecemos, hermano. Este cuerpo es mío, dice usted. No, hermano, este cuerpo es de Él lo compró. Y hay de aquel que le hace daño al cuerpo de Cristo. Dios nos ha capacitado para tener victoria sobre las huestes espirituales de maldad. Lucas 10:19. Mire: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermano, ante cualquier ataque del enemigo, de sus huestes espirituales de maldad, el creyente puede ejercer en oración la autoridad que Dios le ha encomendado para destruir las obras del diablo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a través de la oración nosotros tenemos la autoridad de Dios. Así es que, hermano, vea, cualquier cosa, hermano, que quiera detenerla, repréndala en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha llamado para seguir adelante, sabiendo que nuestra lucha y nuestra victoria la tenemos en el Señor. Gloria a Dios. Cerremos los ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta bendición que tenemos de estar aquí, Señor. Padre, te agradecemos porque nos das este privilegio de estudiar tu palabra. Nos das esta bendición de poder meditar en tu palabra, retenerla, ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, por favor, Padre. Ayúdanos, ten misericordia. Ayúdanos, ten misericordia, Señor.
Por favor, Padre amado, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor.